Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, retomo el video de explicación que intento dar yo. En las otras clases, bueno, traté de subir unos videitos chiquitos para dejarlos descansar un poco a lo mejor de tanta explicación, pero ahora creo que está muy bueno poder subir y explicarles algunas cuestiones que hacen, digamos, al tema que vamos a tratar en las próximas clases, porque es como uno de los más extensos, que es la responsabilidad social empresaria. Porque es a través de esto de la responsabilidad social en sentido genérico, la primera vez que se discutió es más que nada, digamos, vinculada a la empresa. Por eso empezar a definir qué podemos decir como empresa. O sea, en ese sentido, la empresa es una organización, por lo cual, digamos, participa de las reglas generales de toda organización, que se forma para llevar a cabo una determinada actividad fundamentalmente ligada ligada a esa actividad a la cuestión comercial, industrial, con la finalidad obviamente de obtener algún beneficio. De hecho, lo que va a caracterizar a la empresa es esta lógica de maximización de ganancia, de buscar, digamos, desde un punto de vista económico, la mayor ganancia al menor precio. En ese sentido, digamos, es distinto la finalidad de una actividad, de una empresa que se dedica a la actividad comercial, que es fundamentalmente el intercambio de bienes y servicios, que una empresa que se dedica, digamos, a la cuestión industrial, que está más que nada, digamos, vinculada a la no o bien a la producción de materias primas o bien, digamos, a la transformación de materias primas en determinadas otras actividades, pero que en definitiva, digamos, van a estar reguladas fundamentalmente por lo que es este contrato de compra y venta. O sea, a través de ese tipo de transacción, perdón, van a mejorar ampliamente la distribución y la comercialización de bienes y servicios. También, digamos, hay otro tipo de empresas que se pueden dedicar básicamente a la actividad laboral, es decir, a realizar determinados trabajos, ya sea para particulares o para otras empresas, como por ejemplo puede ser, digamos, la construcción. La empresa ofrece ese tipo de trabajo, obviamente, para su cartera de clientes. En realidad, como la función fundamental, digamos, de la empresa es dedicarse a la producción de bienes y servicios. ¿Qué son, digamos, los bienes? Son objetos de tipo material o inmaterial, pero que pueden ser, que son, mejor dicho, susceptibles a apreciación pecuniaria. ¿Qué quiere decir esto? Que parece medio raro. Que, digamos, se comercializan en el mercado porque se les puede poner este valor. Y esos bienes, digamos, que las empresas ofrecen, la pueden hacer, digamos, en un sentido de venta de bienes individuales o, digamos, de forma individual, o bien se vende, digamos, a otras empresas para mantener, digamos, como siempre ha sido, toda esta cuestión de la transacción y del comercio y demás. Por ende, los bienes, digamos, en sentido general, pueden ser usados, transformados, consumidos, vendidos, y bueno, y esas, digamos, son las funciones que van a tener dentro del mercado, que obviamente para satisfacerlos va a tener, digamos, como les decía anteriormente, el mercado, digamos, para absorberlos, mejor dicho, para revenderlos o para absorberlos, digamos, necesitan que estos sean fijables en dinero, y por ende, digamos, van a ser lo que nosotros conocemos como bienes económicos. Pero a su vez, digamos, o sea, estas mercaderías, en definitiva, que son los bienes y servicios, que los podemos englobar en ese sentido genérico, se contraponen también a lo que son los bienes de cambio, que los bienes de cambio, digamos, pueden ser utilizados, digamos, también por las empresas, sobre todo por las grandes empresas, para, digamos, activar las producciones de otras empresas. Por ejemplo, digamos, acá en Santa Fe existe una fábrica que se llama Baco y que se dedica a la protección, a la fabricación de tornillos, máquinas y herramientas que son vendidos, digamos, por otras empresas a través, digamos, de la cadena del consumo, que estas las toman y, digamos, las mejoran
y van a realizar, digamos, otro producto final. Lo importante, digamos, es que se trate de bienes disponibles y que esos bienes disponibles puedan, como les decía, puedan ser comprados, digamos, y por ende pagados por aquellas personas que las adquieren. Obviamente toda la razón de ser de la empresa históricamente va a estar dado por su patrimonio. Y ese patrimonio se va a calificar y va a hacer que una empresa sea chica o mediana, como por ejemplo las famosas pymes que existen hoy en día, o por ejemplo una empresa familiar, como puede ser, qué sé yo, un taller mecánico, una cuestión así, que son pequeñas empresas, las medianas empresas y, digamos, las grandes empresas que pueden, digamos, decidirse, que pueden, mejor dicho, nombrarse como corporaciones o empresas transnacionales. Acá en Argentina hay corporaciones como por ejemplo la empresa de Amalia Fortabat, Loma Negra, y después, digamos, hay grandes empresas también transnacionales, como por ejemplo puede ser Coca-Cola, que tiene sedes, digamos, en distintas partes del mundo. En ese sentido, digamos, el patrimonio de una y otra va a variar de acuerdo, va a variar, digamos, en lo que refiere a cantidad, pero cada empresa va a tener un patrimonio a lo mejor que adquiere, digamos, ya sea por los activos que tiene, es decir, los bienes que forman, digamos, la empresa, o bien puede adquirir créditos externos para poder, digamos, dedicarse a su funcionamiento y prestar su actividad. En ese sentido, digamos, esta cuestión del patrimonio y la cantidad de patrimonio que tiene es muy importante para la empresa, en el sentido y en lo que se refiere a la responsabilidad social específicamente, porque la responsabilidad social va a suponer un destino, una parte del destino del patrimonio de la empresa para llevar, para, digamos, dedicar parte del patrimonio a realizar obras de tipo social que pueden ser aplicándose ya sea, digamos, a una cuestión, digamos, humanitaria, una cuestión ambiental, entre otras cuestiones. O sea, obviamente el activo, y en base a esto la responsabilidad social, se va a manejar en base, digamos, al activo, digamos, a la cantidad de bienes que tiene, digamos, y al pasivo, que es que está más que nada relacionado ese pasivo con las deudas que la empresa tenga, digamos. De acuerdo, digamos, a la conjunción de esos dos elementos esenciales, vas a ver qué dinero o qué posibilidades, digamos, de obras puede realizar dentro de la sociedad en la cual la empresa ejerce su actividad, que como decíamos, fundamentalmente es de tipo económica. En realidad, digamos, la empresa ¿cómo podríamos decir? Se inserta, mejor dicho, en lo que es la actividad económica del hombre, que ha existido siempre. Y en esa, digamos, actividad económica, el hombre lo que hace es tender a satisfacer sus necesidades, o sea, y al no poder satisfacerlas, obviamente le generará, digamos, alguna carencia, ya sea, digamos, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista social, incluso también desde el punto de vista espiritual, digamos. O sea, obviamente, digamos, que lo que la actividad económica en sentido genérico propicia, digamos, es el intercambio, este intercambio que veníamos hablando de bienes y servicios. Hoy en día, digamos, o sea, la actividad económica, el mundo económico en sí está muy criticado, como les decía, o sea, principalmente desde que el hombre es hombre, mejor dicho, si bien se ha dedicado a esta actividad económica, lo primero, digamos, era a través del intercambio, digamos, de bienes y servicios a través del trueque, hasta que aparece el dinero, y con el dinero también aparece la cuestión que es muy bueno, digamos, de poder intercambiar por un precio, pero también aparecen otros dilemas, otras cuestiones más que nada de tipo moral, que se vinculan con la cuestión económica, que es, por ejemplo, la cuestión del precio justo. En el cual, por ejemplo, hay empresas como en distintos países del mundo, como por ejemplo Alemania, que cuida mucho esta cuestión, digamos, del justo precio y para evitar, digamos, las explotaciones que en definitiva no trata de personas. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que ustedes pueden ver incluso a través de internet es la cuestión del café.
si uno, por ejemplo, va a un mercado y compra un café mucho más barato de lo que el mercado, digamos, negocia esa venta de café, y bueno, existe en la conciencia social, digamos, en la conciencia comunitaria, que si es muy bajo ese café, está siendo recolectado, digamos, a través de, por ejemplo, de personas que no deberían dedicarse a eso, o bien que se está destinando mayor cantidad de horas a las que son fijadas justamente para la recolección esta del café, los granos de café, para la producción, etcétera, etcétera. O sea, como digamos, hoy en día la actividad económica en sí del hombre está bastante cuestionada. De hecho, digamos, por ejemplo, el mismo Papa Francisco ha llevado adelante que bueno, que ahora se suspendió una iniciativa que se llama La Economía de Francisco, donde ha convocado justamente a muchos empresarios jóvenes, hasta 35 años de edad, incluso para que den su parecer, digamos, cómo se ve esta economía que durante mucho tiempo ha causado justamente daños, digamos, a la humanidad en su conjunto. Por eso, digamos, el Papa dice, hay que repensar, digamos, esta cuestión de la economía, que ya decía en su encíclica, digamos, Laudato Si, donde haya una economía más basada en el hombre, en la centralidad del hombre, en su dignidad, que sea una economía que, digamos, que no mate, sino que humanice, que no puede ser que uno trabaje, digamos, para una empresa y la cual después se le paga, digamos, un sueldo, y ese sueldo, digamos, no alcanza muchas veces para adquirir los elementos, digamos, necesarios. Por eso, digamos, esta conciencia de responsabilidad social, sobre todo, él dice, para las grandes empresas, transnacionales, o sea, que tienen una idea, digamos, de corporación, en el sentido de que su gobierno, digamos, los órganos propios de gobierno de la empresa, ya sea de administración, de ejecución de las actividades y de fiscalización, tienen que tender en definitiva, mejor dicho, para construir una sociedad mejor. En esto, por ejemplo, la responsabilidad social, lo que se busca es que no funcione como un parche, digamos, como una mera cuestión estética, así decir, bueno, un maquillaje en el cual, digamos, la empresa, por ejemplo, tiene malos pagos y descontentos, digamos, a sus empleadores y, bueno, a sus trabajadores, y para el resto del mundo, ¿qué hace? En el sentido de decir, bueno, para el resto del mundo se dedica a hacer obras de beneficencia o no solo de beneficencia, sino de ayuda social, etc. En ese sentido, digamos, es importante que realmente, y va en esa tendencia. De hecho, más adelante vamos a ver que ha habido iniciativas desde el punto de vista legislativo para que esto de la responsabilidad social sea obligatorio y no solo, digamos, quede librado digamos, la cuestión de la propia empresa. De hecho, digamos, hace muchos años, bueno, no tantos, pero bueno, desde la década del 70 hasta más o menos finales de la década del 90, se trató, digamos, de establecer a través de un intento del Global Compact, o sea, el pacto global, establecer criterios de responsabilidad social empresarial, sobre todo justamente para evitar esta lógica de búsqueda de la ganancia, digamos, desmedida, sin ver las consecuencias que hay sociales y ambientales. Se ha tratado de buscar, por eso, digamos, hubo intentos incluso en Naciones Unidas de establecer principios rectores para las empresas en materia de derechos humanos, o sea, derecho humano que, como nosotros sabemos, involucran, digamos, al hombre, pero también en relación al ambiente, porque el ambiente, digamos, es un derecho humano fundamental, lo hemos visto, lo hemos conversado en su momento. Y por eso, digamos, en algunas cuestiones, como era muy difícil lograr un acuerdo de los estados, o sea, un consenso a nivel mundial, que todos los estados estén de acuerdo con esa cuestión, lo que se decidió fue como dejar
al libre arbitrio de cada empresa, elaborar un plan de responsabilidad social empresarial. Yo les cuento, hace muchos años, a mí cuando empecé a hablar, muchos saben que yo me dedico a investigar en la universidad, que el proyecto que tenemos, o sea, dentro de la Facultad de Derecho, es sobre derechos humanos y economía. Entonces vemos toda esta cuestión, digamos, de la responsabilidad social y la importancia de que es salir de esa lógica, digamos, economicista, de decir, bueno, solo me importa tener más ganancia, me importa satisfacer mis necesidades y aumentar mi patrimonio, sino que también puedo hacer, digamos, todas estas cosas, pero siempre también buscando lo mejor para el otro. En ese sentido, como les decía, a mí hace muchos años fue un encuentro de la pastoral social que se hace en junio, por lo general en Mar del Plata, y me impactó mucho la empresa Cabrales, que yo le diría a lo mejor que una nota de color, un poco de cholulaje. Mirta Legrand sirvió, mejor dicho, durante muchos años en su mesa ese café, Cabrales. Y a mí me impresionó mucho cómo la política de responsabilidad social que esa empresa tenía en ese momento. Yo les hablo en relación a los trabajadores, como por ejemplo, digamos, en relación a las guarderías y demás, que era una cuestión que a muchos trabajadores les pesaba bastante, y también las actividades que realizaba de tipo social, como por ejemplo en el acuario y en otros lugares de ahí de Mar del Plata, como para fortalecer, digamos, esta cuestión de la responsabilidad social universitaria. Eso era lo que les quería compartir por hoy. Perdón, estaba grabando desde el celular y se me cayó en un momento, pero espero haber podido ser clara en relación a estas cuestiones de las empresas, de la actividad económica y la importancia, digamos, de superar la economía y el modelo empresario que hoy como preponderante hoy en día, para, digamos, darle lugar a esta cuestión de la responsabilidad social, porque en definitiva si uno le da, digamos, el lugar que efectivamente le corresponde, la responsabilidad social hace que sea, digamos, un instrumento eficaz no solo de consenso, sino también de ayuda y mutua y recíproca para la sociedad en general. Que anden muy bien, nos vemos.